Muy bien, ahora vamos a determinar la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot. Inicialmente, un ciclo de Carnot está compuesto de 4 procesos. 2 de ellos, A, B y C, D, son procesos isotérmicos. Y los otros 2, B, C y D, A, son procesos adiabáticos. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la eficiencia térmica de este ciclo termodinámico. Existen varios métodos para determinar la eficiencia térmica de un ciclo termodinámico. Uno de los métodos que el día de hoy les planteo consiste en determinar los calores en cada proceso y luego aplicar el concepto de definición, la definición de rendimiento de un ciclo termodinámico. Empecemos con el primer proceso. El primer proceso AB se lleva a cabo a través de la temperatura T1. Apliquemos la primera ley. Delta U es igual a calor menos trabajo. La primera ley lo aplicamos en el proceso AB. En un proceso isotérmico, la variación de energía interna es 0. Consecuentemente, el calor AB es igual al trabajo AB. En un proceso isotérmico, el trabajo realizado por un gas ideal es igual al número de moles, constante universal, temperatura de trabajo, en este caso T1, neperiano, del volumen final sobre el volumen inicial. El volumen final es el volumen en B, el volumen inicial es el volumen en A. En virtud de que el volumen en B es mayor que el volumen en A, esta cantidad es positiva y mayor a la unidad. Consecuentemente, el signo del neperiano, que define también el signo del calor AB, es positivo. Este calor es positivo. El siguiente proceso es BC. Como es un proceso adiabático, también denominado proceso isoentrópico, el calor BC es 0. El siguiente proceso, el proceso CD, es un proceso isotérmico. Aplicamos nuevamente la primera ley, delta U es igual a calor menos trabajo. En el proceso CD. Como este es un proceso isotérmico, se lleva a cabo a temperatura constante. En un proceso isotérmico, la variación de energía interna es 0. Consecuentemente, el calor CD es igual al trabajo CD. El trabajo realizado por un gas ideal en un proceso isotérmico es igual al número de moles, constante universal de los gases, temperatura de trabajo, en este caso T2, por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. El volumen final, en este caso, es el volumen en D sobre el volumen en C. Se puede apreciar del diagrama presión versus volumen que el volumen en D es menor que el volumen en C. Consecuentemente, esta cantidad es menor que 1, lo que implica que el signo del logaritmo, que también es idéntico al signo del calor CD, es negativo. En definitiva, este calor es negativo. Muy bien, entonces, finalmente analicemos el proceso DA. El proceso DA es un proceso adiabático. No existe transferencia de calor en procesos adiabáticos. Consecuentemente, el calor DA es igual a 0. Apliquemos ahora el concepto de eficiencia térmica. La eficiencia térmica, que se simboliza con N, es igual a 1 menos el valor absoluto del calor de salida
sobre el valor absoluto del calor de entrada. Esto es igual a 1 menos, en el numerador deben ir todos los calores con signos negativos. En este caso, el único calor negativo es el calor CD. Es este. Es N, R, T sub 2 neperiano de esta cantidad. Pero como está afectada por un valor absoluto, para que sea positiva, debe invertirse esta fracción. Aquí vamos a tener neperiano de volumen en C sobre volumen en D. Al realizar esta inversión, toda esta cantidad ya es positiva y ya no es necesario escribir el valor absoluto del numerador. Aquí, en el calor de entrada, deben considerarse a todos los calores positivos en el ciclo termodinámico. El único calor positivo es el calor AB, es esta cantidad. Esta cantidad la copiamos aquí, pero como esta cantidad es positiva, este valor absoluto del denominador ya está por demás. Entonces, simplemente escribimos número de moles, R, temperatura T sub 1, neperiano del volumen en B sobre el volumen en A. Se simplifica en R y aparentemente la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot sería esta cantidad. Sin embargo, vamos a demostrar a continuación que estos 4 volúmenes están relacionados entre sí. ¿De acuerdo? Para eso, apliquemos la ley de Poisson en el primer proceso adiabático, en el proceso BC. Podemos escribir presión en B, volumen en B, a la gamma es igual a presión en C, volumen en C, a la gamma. De esta ecuación, para eliminar presiones, podemos despejar presión en B sobre presión en C. De tal manera que vamos a obtener volumen en C sobre volumen en B, todo elevado al exponente gamma. Aplicamos la ley combinada, que expresa que el producto de la presión por el volumen sobre la temperatura es una constante. En este caso, el estado inicial es el estado B y el estado final es el estado C. De aquí, nuevamente vamos a despejar este cociente para eliminar presiones. Presión en B sobre presión en C. Y vamos a obtener volumen en C sobre volumen en B por temperatura en B sobre temperatura en C. Igualamos estas dos ecuaciones. Con eso conseguimos eliminar las presiones. Y despejamos este cociente. Despejamos el cociente temperatura en B sobre temperatura en C. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener volumen en C sobre volumen en B elevado a la gamma menos 1. Esta ecuación se ha deducido para el primer proceso adiabático, para el proceso BC. No hace falta repetir el mismo procedimiento, simplemente aplicamos esta ecuación para el otro proceso adiabático, para el proceso DA. Es decir, aquí volvemos a escribir una ecuación que relaciona temperaturas y volúmenes. El cociente de volúmenes está elevado a la gamma menos 1. Simplemente haciendo o tomando en cuenta lo siguiente. En el primer proceso adiabático, el estado inicial es B. En el segundo proceso adiabático, el estado inicial es D.
¿Eso qué implica? Que en esta ecuación B debe cambiarse por D. B debe cambiarse por D. B debe cambiarse por D. Y obviamente C debe cambiarse por A. C debe cambiarse por A. Y C debe cambiarse por A. Habíamos deducido estas dos ecuaciones que relacionan las temperaturas y los volúmenes para los procesos adiabáticos e isotérmicos. Se puede apreciar en el primer proceso isotérmico que la temperatura en A es igual a la temperatura en B y ambas temperaturas son iguales a las temperaturas T sub 1, por una parte. Por otra parte, en el segundo proceso isotérmico, la temperatura en C es igual a la temperatura en D y esto es igual a la temperatura en 2. Entonces, podemos multiplicar estas dos ecuaciones. ¿Qué vamos a obtener? Temperatura en B sobre temperatura en C por temperatura en D sobre temperatura en A igual a volumen en C sobre volumen en B por volumen en A sobre volumen en D, todo elevado a la gamma menos 1. Estas dos temperaturas son iguales a la temperatura T sub 1, se simplifican. Estas otras dos temperaturas, las temperaturas en C y en D, son iguales a la temperatura en 2, también se simplifican. En el miembro de la izquierda tenemos 1 elevado a la 1 sobre gamma menos 1. Eso es 1. ¿Qué nos queda? Volumen en C sobre volumen en B por volumen en A sobre volumen en D igual a 1. De esta ecuación conviene despejar esta cantidad. Volumen en C sobre volumen en D. Y resulta ser el volumen en B sobre el volumen en A. Aquí está lo que justamente comentábamos minutos atrás. Los 4 volúmenes de los dos procesos isotérmicos y de los dos procesos adiabáticos de un ciclo de Carnot están relacionados. ¿Qué dice esta relación? Este cociente que está aquí es igual a este otro cociente que está aquí. Es decir, estas dos cantidades son las mismas, lo que implica que puedan simplificarse. En definitiva, la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot había sido simplemente función de sus temperaturas. 1 menos temperatura menor sobre temperatura mayor. Generalmente las eficiencias térmicas se expresan en tanto por ciento. Este resultado generalmente se lo multiplica por 100. Aquí está la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot. Estas dos temperaturas deben estar expresadas en escalas absolutas, es decir, deben estar expresadas en Kelvin. Dado que la temperatura 2 es menor que la temperatura 1, esta cantidad siempre oscila entre 0 y 100, y siempre es positiva. Gracias.